Controversial el programa de hoy, donde vamos a hablar con la vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, el MAS. ¿Qué pasa con el MAS y su apoyo a Edmundo González Urrutia? ¿Dónde quedan los temas ideológicos hoy en un país tan polarizado? Sobre esto y más conversaremos con María Verdeal, pero antes, nuestros anunciantes. Este episodio es presentado por OV Medical. Somos los de la cajita azul. Hotel Playa Grande Caribe, historia y trayectoria en La Guaira. El Templo Escape Room. La Cacher del Este. María Verdeal es vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, el partido MAS, un partido histórico con trayectoria que además ha recibido una misiva por parte de Edmundo González Urrutia, candidato de la plataforma unitaria de Vente Venezuela y algunos otros partidos que se sumaron a esta candidatura, agradeciendo esta quizá una adhesión, aunque no haya una tarjeta del MAS dentro de del tarjetón electoral, hay una adhesión de cierto modo a la candidatura de Edmundo González Urrutia, la hicieron pública y dijeron que es por unanimidad, pero no era natural en Venezuela que partidos que distaban tanto a nivel ideológico, que personas que distaban tanto a nivel ideológico, y no lo digo por Edmundo, sino por los partidos o el cúmulo de partidos que están alrededor de Edmundo González Urrutia, se unieran de tal manera que hoy la intención de voto, según las encuestas, está alrededor de Edmundo González Urrutia. Bienvenida a la Silla Franca. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero vamos a hacer un breve contexto de por qué el MAS, después de 53 años de historia, no aparece en estas elecciones en el tarjeta. Así es. De manera arbitraria, sin ningún tipo de notificación, cumpliendo con todos los extremos, tanto de nuestros estatutos internos como de la Constitución, de la ley electoral, de los porcentajes establecidos para tener válido un partido, todo eso lo cumplió el MAS. Sorpresivamente, nosotros íbamos cumpliendo lo que era toda la trayectoria del cronograma electoral, postulamos el autorizado para publicidad y propaganda, el autorizado para postular, y el día 15 de marzo, entre gallos y medianoche, decimos nosotros, en una decisión casi en la madrugada, una decisión global que encierra a 16 organizaciones políticas. En principio eran 16, después salió una y quedamos 15 organizaciones políticas. Fuimos inhabilitadas para participar en el proceso de elecciones presidenciales. Nosotros acudimos al CNE ese día, el 15, fuimos el día lunes. Me imagino que interpelaron la decisión. No, fuimos a preguntar primero, de buena manera, qué había sucedido, cuál era el estatus de nuestro partido, primero porque cumplíamos con todos los requisitos establecidos en la ley y además porque estábamos en el cronograma electoral participando. Nos informaron los rectores, tanto la rectora Inés Nogal como el rector Juan Carlos del Pino, quien además nos contó sobre la reunión y sobre el directorio donde eliminaron de un solo plumazo 16 organizaciones políticas, que no había decisión formal todavía. Es decir, no teníamos a qué recurrir, a qué apelar, porque no había ninguna notificación y nosotros le decíamos que eran especulaciones porque solamente estaba a través de los medios de comunicación. Bueno, posteriormente tampoco tuvimos información. Llegó el momento que recurrimos a la rectora Inés Nogal como presidenta de COPAFI, que es la encargada de todo lo que tiene que ver con las organizaciones políticas, una comunicación por escrita, la cual fue recibida en el CNE y la cual nunca tuvimos respuesta. El día 22 de abril, sorpresivamente sale una gaceta oficial con fecha 15, es decir, con la misma fecha cuando se da este directorio donde eliminan los partidos, el cual terminó casi a las 12 de la noche. Pero la Gaceta tiene fecha 15 y sin mayor motivación expresa que porque unos partidos no están, simplemente porque salieron y que no cumplen con los requisitos de ley. Cosa, repito, que no cumple con lo que tiene que ver directamente con el MAS, para no hablar por otras organizaciones. Claro. Entonces, bueno, en vista de todo eso, nosotros todavía no tenemos ninguna notificación, hay una publicación la cual vamos a tomar legalmente como la fecha de publicación, que es el 22 de marzo, para ejercer todo lo que tenga que ver de manera legal y constitucional para recuperar nuestra tarjeta. ¿Con esperanza de recuperación? Bueno, legalmente la tarjeta no tiene por qué estar inhabilitada. ¿En un país como Venezuela? Bueno, repito, el hecho de que la ley no se respete, no, los que somos demócratas, no significa que no recurramos tanto a las instancias como exijamos
el respeto a las garantías y a las leyes, tanto las leyes electorales como la Constitución. En algún momento cuando el MAS apoyó al chavismo, ¿se imaginó que esto podría llegar a pasar? Mira, nosotros acompañamos al chavismo o a Hugo Chávez para las elecciones del 98. Una decisión controversial, una decisión que llevó a grandes bajas dentro del MAS, entre ellas fundadores como Teodoro Pekov y Pompeyo Márquez. El MAS se va del gobierno de Hugo Chávez en el 2002. En el mejor momento tanto del gobierno de Hugo Chávez como de la situación de esta mal llamada revolución. Es decir, nos apartamos precisamente porque ya en ese momento vimos las diferencias y los rasgos autoritarios de un gobierno que venía en pleno desarrollo, apenas con poco tiempo en el poder, y también dijimos públicamente y lo reconocemos que el mayor error político del MAS fue haber apoyado a Hugo Chávez. ¿Qué siente una persona del MAS cuando habla el gobierno de Nicolás Maduro y en su momento el de Hugo Chávez de socialismo? Bueno, y se autodenominan socialistas. Fíjate que vamos a hablar de los últimos acontecimientos. Primero, esto no es un gobierno socialista, socialdemócrata, ni nada que se le parezca. Este es un gobierno autoritario con rasgos militaristas y cada día marca más los pasos hacia lo que significa el autoritarismo. Y el autoritarismo puede ser de derecha o puede ser de izquierda. Como dice nuestro secretario general, no tiene sexo. Además, muy alejado de lo que es el respeto y los valores a los principios como la igualdad, el libre mercado, el respeto a la propiedad privada y tantos otros que contempla lo que es la socialdemocracia. Tenemos que ver los últimos acontecimientos, reseñaba en relación a lo que dijo Nicolás Maduro, hablando sobre todo de sus colegas o sus pares, que son el presidente Lula y el presidente Petro, cuando los determinó de izquierda cobarde. Y también algo que raya con, no sé con qué concepto ponerle, las palabras del fiscal dirigiéndose a Pepe Mujica, al expresidente uruguayo, cuando lo tildó de alias Pepe y lo tildó de ligado al narcotráfico por la legalización de drogas en Uruguay. Entonces, cuando tú ves estos ataques a quienes en verdad son líderes de la izquierda en Latinoamérica, representantes dignos de lo que es la socialdemocracia en América, tú puedes creer que este gobierno representa el socialismo. El socialismo para el gobierno ha sido la destrucción del aparato productivo, el respeto a la propiedad privada, la destrucción de la economía en el país, de los salarios, de las pensiones, de todo lo que tiene que ver con la seguridad social. ¿Cómo se puede llamar esto un gobierno socialista? Ahora, un gobierno que respeta a los valores de la socialdemocracia. Pero nos guste o no, esto ha generado una imagen del socialismo en Venezuela. Así es. Y a mí me gustaría saber de qué manera, por ejemplo, se limpia posteriormente el nombre del socialismo en el país, cuando el principal respaldo de Edmundo González Urrutia, que es María Corina Machado, incluso ella ha dicho que la intención es acabar con el socialismo en cualquiera de sus formas. Y esto aludiendo a esa imagen de socialismo que se ha creado tras el gobierno de Chávez, tras el gobierno de Maduro. ¿Cómo se limpia eso? Bueno, vamos a retomar lo primero que nos decías y mezclar, porque es verdad, él ha manchado lo que significa lo que es la ideología de izquierda o la ideología del socialismo, de la socialdemocracia. Hablando de la candidatura de Edmundo González Urrutia, la cual, como tú señalabas al comienzo de la entrevista, de que el MAS por unanimidad aprobamos el apoyo y el respaldo a la candidatura de Edmundo González Urrutia, que además no es solamente el MAS quien es un partido socialdemócrata. Ahí está Un Nuevo Tiempo, que es un partido socialdemócrata, está Acción Democrática, que es un partido socialdemócrata también, representada por Henry Ramos. Está el Social Cristiano, porque también está Roberto Enrique de COPEI, hay partidos de centro, como pudiera ser el partido de Delsa Solórzano, está partidos de la derecha, como sería 20 Venezuela, porque el interés general no es precisamente, por supuesto, lo que representa Edmundo González Urrutia, sino el interés general se llama Venezuela.
Venezuela con letras mayúsculas. Y la candidatura de Edmundo González Urrutia ha reflejado el mayor apoyo y el mayor consenso de la sociedad venezolana. En un momento donde aparece, por supuesto, un político, porque también es político, es el presidente de la MUC en estos momentos, Sí, así es. pero no un político tradicional. Es un hombre comedido, un hombre que está llamando a la reconciliación, a la reinstitucionalización del país, al diálogo, algo que más viene hablando desde hace más o menos 20 años en el país. Bueno, es un hombre de Estado, ¿no? Es un hombre que además, repito, no es lo que estamos acostumbrados, a la descalificación, al pillaje en la política, sino un hombre comedido que entiende la situación que está atravesando Venezuela y que pone su nombre al servicio precisamente. ¿Se reunieron con él antes de tomar la decisión? ¿Perdón? ¿Se reunieron con Edmundo antes de tomar la decisión? No, sí, por supuesto. Nosotros habíamos apoyado a Manuel Rosales, hay que Así es. decirlo. Nosotros apoyamos las elecciones primarias y estando en las elecciones primarias ni presentamos candidatos ni apoyamos ninguna candidatura. Conversamos con María Corina porque era un hecho evidente que no la iban a dejar correr. Conversamos en varias oportunidades con María Corina, reconociendo el liderazgo que representa en el país y dijimos, bueno, es necesario construir algo y superar muchos obstáculos, algo que pueda llegar de verdad al final. ¿Y esperaban que María Corina se deslastrara realmente de su intención para poder canalizar alguna candidatura presidencial o no tenían esperanza en ello? Porque aquí hay muchos factores de oposición que en algún momento tildaron a María Corina de ensimismada, de una mujer individualista, que sus pretensiones eran suyas y suya nada más y iba a llegar hasta el final con sus pretensiones sin saber que había un as bajo la manga dentro de esas intenciones de María Corina. No sé si ese era el caso del MAS. No, nosotros saludamos y vimos la oportunidad de construir esa gran alianza, ese gran consenso, en principio porque todos o la mayoría de los sectores democráticos del país recobraron la ruta electoral. Y digo recobraron porque el MAS nunca se apartó de la ruta electoral. El MAS siempre dijo que la salida de Venezuela era pacífica, electoral y democrática. Para estas elecciones del 2024, todos recobramos la ruta electoral, todos nos venimos a ver el escenario que era el donde el gobierno nos quiere sacar, porque es donde no le conviene. Hay un régimen que tiene 25 años en el poder, que está engolosinado con el poder, pues es difícil que quiera, además que no cree en la alternabilidad como principio democrático, es difícil que acepte y admita la participación. Hoy todas las encuestas reflejan, la última que salió de Datincor habla de más del 70% de participación electoral y creo que un 12% aproximadamente que probablemente vaya a votar. Es decir, estamos casi hablando del 80% de los venezolanos quieren salir a votar y quieren salir a votar en contra de esta pesadilla que lleva ya más de 25 años. El recobrar la ruta electoral, repito, es algo de lo cual no esperaban la respuesta del gobierno y por eso han puesto todos los obstáculos que pusieron en el camino y los que a lo mejor nos toca por todavía superar. Pero como lo dijimos desde un principio, nada ni nadie nos va a apartar de la ruta electoral. Pero el autoritarismo al que usted hace mención no tiene como estilo entregar el poder tan fácilmente. Tiene esperanza de que ganando por mayoría abrumadora se dé un cambio en el país. No, mira, aquí todos, cuando uno dice, es que en Venezuela no van a entregar, es que en Venezuela ellos son una potencia, que tienen aliados internacionales muy poderosos, todo ese espejismo que pone el CNE no es confiable, todo lo que contribuye a generar una matriz de opinión que solamente favorece a quienes se mantienen en el poder siendo minoría, que son invencibles, que ni por las buenas ni por las malas. O sea, todas esas frases y esa parafernalia, las calles, tú cuando estás en la calle ves, sientes y puedes percibir el deseo de cambio de un país. Cuando el país decide cambiar, nada ni nadie lo puede detener. La decisión de Venezuela de cambiar su destino y su futuro está a las puertas de la esquina. Es decir, el 28, estamos a 90 días de ver un cambio para el país. Y eso les guste, digan que no lo van a admitir, digan que no lo van a reconocer, que va a ser irreversible, como ellos utilizaron en tantos años. El irreversible que tanto nos sonaba
en las últimas horas o a principios de la madrugada de los días de elecciones, es el que se va a escuchar cuando salgan a las calles masivamente el día 28 el pueblo de Venezuela para cambiar su esquema. Bien. Ahora, ¿sí es confiable el Consejo Nacional Electoral? Mira, lo que tenemos que hacer, porque decir el Consejo Nacional Electoral... Ya no vamos a hablar del tiene, sistema electoral, no, sino del Consejo Nacional. El Consejo Nacional Electoral en su conformación tiene una mayoría para toma de decisiones que favorece al gobierno. Tiene 3 rectores que son plenamente identificados con el gobierno y las decisiones se toman por mayoría. Pero el sistema electoral como tal es totalmente auditable. ¿Qué debemos hacer los venezolanos? Primero, no caer en la matriz del triunfalismo. Eso es fatal en un proceso como este. Nada está ganado y nada está perdido. Por supuesto. Tenemos que tener lo que se llama el padrón electoral completo. Nunca los sectores opositores hemos podido conformar un padrón electoral robusto, fuerte, que esté en los Ni en el centros de votación. 2015. No, nunca se ha logrado. Sin embargo, en el 2015 se obtuvo una victoria. Que bueno, habría que hacer otro análisis de qué pasó con esa victoria. Pero se han obtenido gobernaciones, se ganaron en las elecciones regionales casi la mitad de las alcaldías, de las 355 alcaldías en todo el país, cuando eso fue sorprendente porque nadie esperaba que sucediera eso, y viene de abajo hacia arriba, lo que es esos liderazgos locales. Tener testigos, tenemos que tener un padrón electoral que contemple aproximadamente 120,000 testigos. Ahora van a ser testigos por alianza, es decir, hay 3 partidos, 3 tarjetas vivas que son las que apoyan la candidatura de Edmundo González, pero tenemos un testigo por alianza. Los distribuirán, ¿no? ¿Qué decimos? Un principal y 2 suplentes. Bueno, ese padrón electoral tiene que estar. Hay unos centros electorales que fueron creados recientemente a partir de la consulta del referéndum, valga la redundancia, consultivo del tema de Guyana, y son centros electorales que están en sitios muy, muy estratégicos, podemos decir. Yo vi en el estado Miranda, por ejemplo, uno en un sitio de unas barberías de esas ambulantes, y el día del referéndum eso servía, eso era un centro de votación. Por ejemplo, esos centros de votación tienen un número determinado de electores, los cuales no hay que dejar de tener testigos. Entonces, creo que ahorita hay que esforzarse en construir esa maquinaria electoral. Bien. Existen otros partidos que tienen candidatos. Bien. El MAS apoyó o respaldó la elección primaria, aunque no tenía candidato dentro de la elección primaria, se comprometió con el resultado de la elección primaria y por eso se sentaron con María Corina Machado, hicieron lo que tenían que hacer, reconocieron el liderazgo de María Corina Machado en el país. Pero existen otros candidatos fuera, en la plataforma unitaria, fuera de esta ala que se llama las Fuerzas Democráticas de Venezuela. Existen, por ejemplo, candidatos dentro de aquella Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, que es Luis Eduardo Martínez. Existe un candidato por la Alianza del Lápiz, que es Antonio Carri. Existe un candidato ahora por la Primero Justicia, que por cierto, extendieron el plazo y modificaron el tarjetón para involucrar a la Primero Justicia luego de la judicialización y se la dan a José Brito. Varios candidatos que han salido a la luz, Benjamín Rauseo. A mí me gustaría saber si el MAS se suma a esa agenda de adjetivar a estos candidatos con el nombre de alacranes, por ejemplo. Mira, nosotros nunca hemos calificado, no hemos utilizado ninguna adjetivación para los sectores democráticos. Hemos hablado del reencuentro, de la reconciliación de los sectores democráticos. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a aspirar. Dijimos que para las primarias, en el momento que estuvimos y participamos activamente en las primarias, decíamos que deberían ser mucho más amplias, para que no hubiese excusa precisamente de ese sin. Pero a ustedes no les cerraron las puertas en la No, jamás. Nosotros pudimos haber postulado, si quisiéramos postular, pudimos haber apoyado una candidatura, y siempre dijimos que nuestra candidata, porque siempre hablamos de candidata, era Venezuela. Entonces, en vista de lo que había que construir, sabíamos todo el camino que había que recorrer, preferimos no tener apoyo precisamente para servir de eso, de puentes. Pero sí plantearon que le abrieran la puerta a todos estos candidatos. Eso lo pedimos. Es más, hablamos en su momento de que no se debería
crear un reglamento por parte de la plataforma unitaria, la comisión de primaria, sino que la propia comisión de primaria hiciera su reglamento, precisamente para que no se viera la posibilidad de apertura. Bueno, eso no sucedió. Pero bueno, repito, todavía quedan 90 días en donde hasta 10 días antes puede haber renuncias, puede haber adhesiones, aunque no aparezca en la boleta electoral, que eso es lo que se habla de esos 10 días antes del proceso. Esas adhesiones que acarrean que el voto para esa persona no es nulo, sino que va directamente a otro candidato. Sí, eso es lo que establece la ley. Lo único que en la tarjeta, vamos a suponer, Scarlett renuncia a favor de Edmundo González, por decir uno, cualquiera. Para no dejar Scarlett por si acaso Entonces, lo que cualquier candidato puede renunciar y decir que da el apoyo a otro candidato. Y aparecerá la foto del candidato que está renunciando, pero los votos se le contabilizan al candidato que está apoyando. Claro. Eso hasta los momentos de lo que hay un tiempo prudencial para eso. Sí, me imagino que se cumplirá ahorita. Y aparece lo que llaman una fe de ratas fuera del centro de votación, donde le dice al elector: los votos que usted va a emitir por fulano de tal no van a ser sino para fulano de tal, porque se dio, o sea, informando al elector. A mí me gustaría saber algo, y voy a volver al tema del socialismo y voy a indagar un poco en el tema de María Corina Machado y esa diversidad que existe alrededor de Edmundo González Urrutia. Cuando María Corina Machado dice que hay que acabar con el socialismo, no se siente aludido. Es más, mira, te vuelvo a decir lo que ha pasado. Por ejemplo, para traer algo que nos es cercano, el tema de la concertación chilena. La concertación chilena tenía de todo. No eran de izquierda, había de derecha, social cristianos, socialdemócratas, y por salir de Pinochet entendieron que era necesario encontrarse y que era necesario aliarse. Yo soy partidaria expresamente, sin comprometer al MAS en esto, que el problema ya no es de derecha o de izquierda. Resolver los problemas a la gente no tiene que ver mucho con el tema ideológico. Tiene que ver más con lo que se haga como gestión de gobierno, como gestión de Estado. Entonces, enfrascarse en que porque va a ser un gobierno bueno de derecha o un gobierno bueno de izquierda. Hay un gobierno bueno de derecha, hay gobiernos malos de derecha, buenos de izquierda. O sea, no creo que son temas que deberían ir superándose. El tema ideológico, conceptual y cerrado de que los de la derecha o la izquierda, y verlos como un fantasma o como enemigo. Creo que es algo que, sobre todo, en pleno desarrollo de la humanidad, de la tecnología, de todo lo que significa precisamente el desarrollo humano, nos enfrasquemos en temas ideológicos que en realidad no tienen mayor relevancia para precisamente eso, resolver los problemas de la gente. Y el día después, ¿qué considera el MAS que debería ocurrir? Aquí muchos hablan de la justicia transicional, del perdón de los delitos, de gobernar en conjunto, de dejarlos participar, de que sigan su camino en la política venezolana, pero otros hablan del peligro que representa el chavismo como oposición en Venezuela. Yo le pregunto a María Verdial, ¿qué viene después? Mira, lo primero que hay que decirle a quienes están en el poder, quienes han gobernado de una manera tal que tienen el desprecio de la sociedad venezolana, es que nosotros no vamos a gobernar como ellos. Nosotros no vamos a actuar como actuaron con ellos. Nosotros no vamos a tener presos políticos por pensar diferente. Y creemos que hay en lo que no le gusta al gobierno, por cierto, que se diga, en una transición, siempre, además, una transición donde el control de los poderes va a estar en manos de quienes van a perder. Vamos a tener una Asamblea Nacional con mayoría oficialista o mayoría opositora, porque va a ser opositora al gobierno. Vamos a tener los poderes públicos, la Fiscalía, la Contraloría, el TCJ, y también metemos el tema de las Fuerzas Armadas. Yo soy partidaria de que en el momento que haya una transición, en el momento de que se gane la presidencia de la República, las Fuerzas Armadas se van a comportar de manera institucional, respetando los resultados y respetando a quién va a ser su comandante en jefe en ese momento y quién va a dejar de serlo. Hay aproximadamente 6 meses para lo que significa
la entrega del poder, que es una cosa a la cual nosotros señalábamos que era muy distante, lo que sean vas a tener un presidente electo y un presidente en ejercicio durante unos meses. Eso es un tema que hay que bueno, también Que además hay muchos comentarios que a la gente le preocupa. Por supuesto, pero va a dar mucho también para esa transición, porque va a dar para todos los puentes que hay que construir y todos los caminos que hay que recorrer para llegar al 10 de enero 25 años. a recibir, por supuesto, 25 años, y el peor problema es no creer en la alternabilidad. Eso es algo grave que creo que, como en todo, tanto en los sectores democráticos como en el oficialismo, hay sectores más radicales y hay sectores que no son tan radicales. Creo que se va a imponer, o debería imponerse, la sensatez y el entendimiento para que se preparen para hacer oposición, que se preparen como se lo dijo Lula. El mensaje que le da Lula le dice: yo estuve en oposición, yo perdí el poder, regresé al poder, y bueno, y como ha pasado en Latinoamérica, como ha pasado en Chile, como ha pasado en Uruguay, como ha pasado en Argentina. Sí, en Chile se ha convertido en una suerte de Estados Unidos entre demócratas y republicanos y van turnándose prácticamente. Pero el tema es respetar la alternabilidad, la alternancia en el poder. Cosa que estos señores, por supuesto, después de 25 años, tienen que entender que están agotados como modelo, que fracasaron en el modelo que pretendieron imponerle al país, que destruyeron el país. ¿En qué fueron buenos? Mira, yo no sé en qué fueron buenos, porque al principio lo que significó el chavismo fue precisamente romper los paradigmas de lo que era el bipartidismo adeco-copellano, y por eso surge una nueva opción de lo que era el mesianismo, que yo califico como una desgracia para el país. Pensar en el mesianismo, en el Salvador, en el que va a resolverlo todo, en el personalismo de las situaciones, las coyunturas políticas, yo creo que eso nos ha hecho mucho daño. No había mesianismo en la Cuarta República. No, fíjate que yo creo que no había mesianismo, porque en la Cuarta República lo que había era el bipartidismo, y gobernaban uno, gobernaba el otro, y en eso nos llevaron un buen tiempo. ¿Se va a seguir llamando Cuarta República cuando esto cambie? Es decir, ¿va a existir esa Quinta República o la eliminarán del Mira, no, yo creo que ni lo de la Cuarta ni lo de la Quinta. Debería ser otra república, refundar el país, reinstitucionalizar el país, recobrar la confianza. Pero digo, en la división histórica, por ejemplo, y política del país. Bueno, por supuesto que acuérdate que 25 años en el poder, además manipulando la historia, manipulando lo que es todo lo que se ha vivido. Yo soy profesora universitaria y yo tengo alumnos de 17 años, 18 años, de 16, que no conocen más nada. No conocen otro sistema de gobierno, no tienen. Sí, me pasa exactamente lo mismo. No conocen ni siquiera la visión de país que hemos tenido, independientemente que tú estudies la historia, porque eso no es. Pero a donde nos han llevado es algo como, para quienes sí hemos vivido la otra parte de la historia, nos pareciera una pesadilla y que no nos hemos despertado. Va a apostar, por supuesto. El tema de la reinstitucionalización tiene que ver mucho con eso. ¿Qué se queda del chavismo, María Verdeán, en un cambio de gobierno? Mira, yo creo que hay que respetarlos como existen. Debe ser un país plural, respetar lo que es la diversidad y la pluralidad de los sectores democráticos. Por eso te digo. Nada de lo que hicieron en su gobierno. No, yo digo que por eso es que con el simple hecho de no gobernar como ellos han gobernado, no tratar a la oposición como ellos han tratado a los sectores democráticos, a la oposición venezolana, a la disidencia oficialista, que son perseguidos, que son vejados, y todo lo que se ha hecho, con hacer las cosas diferentes, vamos a tener otro país. Entonces, yo creo que respetar lo que en un momento, ya yo no sé si el chavismo existe, porque se habla del madurismo. Entonces, no sabemos qué es lo que va a existir después de las elecciones, si se va a mantener, porque el chavismo hoy, y lo que queda del chavismo, no tiene nada que ver con Maduro. Y eso te lo dicen quienes fueron parte del chavismo y están dispuestos a contribuir precisamente a sacar del poder a lo que ellos determinan, algo que se degeneró en lo que era el proyecto inicial del chavismo. Cerrando la entrevista, ¿qué le preocupa de la victoria de Edmundo González Urrutia?
Mira, lo primero que me preocupa es lo que dije al principio, defender los resultados, garantizar que no solamente vamos a ganar, sino cuando uno dice hay que cobrar, no es que vas a cobrar a salir a destruir el país, no, vas a salir a hacer respetar los resultados. Y después de cobrar, ¿qué Y después, bueno, y lo que viene después de esos meses de espera para la toma de posesión y por supuesto lo que viene en el momento de la toma de posesión, que es la gobernabilidad del país. Y la gobernabilidad del país se tiene que construir con mucho diálogo, con mucho encuentro, con mucha negociación. Pretender desaparecer del escenario político al oficialismo hoy, a quienes están hoy en el poder, o a quienes tienen el control de los poderes públicos, no tiene ningún sentido. Hay que generar los puentes necesarios para lograr lo que denominamos una transición política en paz. Y eso es fundamental para poder, repito, para poder tener el ejercicio pleno de la gobernabilidad en el 2025. ¿Va a ser parte de ese gobierno el MAS? Bueno, nosotros estamos ahorita poniendo nuestro granito de arena, contribuyendo con todo lo que... No hay negociaciones sobre ese tema. No, ahorita no se está hablando de eso, de negociaciones ni de cuotas de poder. Ahorita se está hablando de rescatar a Venezuela. ¿Evolucionaron? Sí, por supuesto, mucho. ¿Maduró la política opositora en Venezuela? ¿Maduro? ¿Maduró la política opositora en Venezuela? Bueno, no me gusta esa palabra. Vamos a decir que ha crecido, que se ha desarrollado y que ha recobrado los caminos democráticos. Encantado de que nos haya acompañado el día de hoy la vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, el MAS, María Verdial, estuvo con nosotros aclarando un poco por qué se tomó la decisión unánime de apoyar a Edmundo González Urrutia, cómo están manejando ellos la diferencia ideológica. Ha dicho que no es parte del momento histórico que está viviendo en el país, considera que no es el momento del debate ideológico y se han sumado a esta candidatura con la esperanza de conseguir un cambio en Venezuela. Ojalá por esa silla desfilen todos los mencionados, incluyendo a los que son parte del chavismo, porque es que la silla franca está dispuesta para eso, está hecha para eso, para que las personas vengan y enfrenten preguntas que quizá no sean tan cómodas, pero que son preguntas que el país necesita para obtener las respuestas que seguramente todos quieren escuchar en sus hogares. Y para eso estamos acá en YouTube y en las plataformas digitales reinventándonos, porque tampoco es fácil hacer periodismo en un país como Venezuela. Así es. Bueno, así que encantado de que ustedes nos hayan acompañado y encantado de recibirla a la silla franca. Hasta la próxima.